Lo vamos a platicar y le agradecemos de verdad muchísimo que nos tome la comunicación. Marwan Soto Antaki, él es escritor y experto en Medio Oriente, una de las personas que más sabe, la verdad, en este país sobre estos temas que a veces nos parecen lejanos, pero que en realidad tienen consecuencias directas. Marwan, gracias, de verdad. Bienvenido. Luciana, Javier, ¿cómo andan? Muy buenos días. Muy buenos días, de verdad. Gracias por acompañarnos, Marwan. Pues, a ver, la historia la hemos tratado de contar en estos reportajes que hemos puesto para los televidentes, pero, por supuesto, la pregunta que más se repite es ¿hasta cuándo? Acabamos de escuchar a una de las autoridades iraníes diciendo la gran diferencia entre Irán y Estados Unidos es que Irán está preparado para una guerra de largo aliento y Estados Unidos no. Vaya, es un poco de la sensibilidad, Marwan, de lo que está pasando en este momento. Vaya, la pregunta que tal vez se repiten, ¿hasta cuándo? ¿Qué nos dirías, Marwan? Sí, a ver, es que sí, es la retórica también que tiene que tener al menos una parte del sistema iraní. Me voy a regresar un poco justo a cómo cerró Lu, porque efectivamente quiere decir esto o no que se haya acabado el régimen, y la respuesta es no, ¿no? La muerte de Jamenei no implica para este momento la muerte del régimen, y a partir de ella se pueden dar también muchas de las reacciones y sensaciones de las que hablabas tú, Javier, a partir de lo del New York Times, y un poco qué es lo que viene y el hasta cuándo. ¿Por qué? Porque el aparato iraní, el sistema iraní, que efectivamente lleva no solamente los últimos años, lleva mucho tiempo con un descenso de popularidad y hartazgo, con un incremento de violencia. Hay que recordar que de las protestas que arrancaron de diciembre a enero, hubo un conteo alrededor de 30.000 personas asesinadas por las fuerzas del régimen. No es cualquier cosa andar hablando de eso, ¿no? Y ese régimen sigue estando ahí pese a la decapitación, no solamente a partir del asesinato de Jamenei, sino también de muchos otros a su alrededor. ¿Por qué no se ha caído ese régimen? Justo por su estructura. La estructura del régimen iraní es un poco más, podremos visualizar como un sistema de columnas que sostienen un techo a solamente una pirámide. Desde junio del año pasado, con los ataques de Estados Unidos en contra de las instalaciones atómicas, ya se pudo ver como uno de los aparatos interiores o inferiores, que se llama el Consejo de Seguridad Nacional, había tomado algunas de sus funciones que al final terminaron en la respuesta y al mismo tiempo también, de cierta forma, en la represión de enero y algunas de las respuestas posteriores al asesinato de Jamenei. Ya se ha conformado también un gobierno interino, eso está estipulado dentro del sistema iraní, en el que el presidente Pezeshkian, junto con la cabeza del Poder Judicial y un clérigo que parece que podría ser el que llegue a ser el siguiente ayatolá, ocupan temporalmente las posiciones o las ocupaciones del mismo ayatolá. Entonces, no, el aparato no se ha caído, el aparato sigue estando funcionando dentro de esta espantosa funcionalidad que tiene, y que al mismo tiempo también tendría que ver cuál es su capacidad, más allá de la retórica, de hacer esto a partir de por qué lo está haciendo, ¿no? Las respuestas podrían verse naturales a partir de una idea simplemente de retaliación, ¿no? Al final reciben un ataque que termina por asesinar al líder supremo, tendrán que responder. Ok, pero responden para qué y hacia quién. Sí. Los ataques de los últimos 2 días se han dado no solamente a instalaciones militares de Estados Unidos, sino también a los países del Golfo. Los países del Golfo ya están en una posición, sobre todo después del golpe en contra de la refinería de Aramco en Arabia Saudita, en posición de responder, y si bien no acompañaban en un inicio otras potencias occidentales como Francia, como Reino Unido, a las acciones de Estados Unidos, en este momento ya también se estarían sumando. Entonces, si lo sacamos del terreno de la retórica, resulta que si no hay gran utilidad en los ataques o un objetivo que esté definido para los ataques de Irán, tampoco hay mucha necesidad de que eso se transforme en algo que tenga claro que vaya a durar mucho más tiempo, porque su misma capacidad está limitada por su intención. Sí. Ahora bien, Marwan, preguntarte, digamos, el régimen iraní tiene todavía esta carta del estrecho de Hormuz, ¿no? Del que mucho se ha hablado. Y en ese sentido, pues entiendo que está todavía en un gris, que no sabemos si está abierto, si parcialmente abierto, si ya está cerrado. Ayúdanos a entender o explicar cuál es la importancia de este estrecho.
A ver, es un estrecho, está en la parte, lo control, es el estrecho por el que pasa el 20% de los hidrocarburos del planeta, ¿no? La capacidad de controlarlo sí queda del lado iraní. Ya ha habido distintas interrupciones a partir de las amenazas de la intervención del estrecho de Hormuz, y al final, cuando se le suma, por ejemplo, esta noticia de que de que los países del Golfo estarían limitando la distribución de gas, pues resulta que las cosas ya se van complicando en el terreno económico. Yo no necesariamente lo único es que lo vería como una carta, porque de vuelta voy a la intención. ¿La carta para qué? La carta para negociar algo. O sea, al final, todas las acciones que veamos, ya sean los ataques a los países del Golfo, a las instalaciones militares de Estados Unidos por parte de Irán, tienen que tener un objetivo, como el cerrar el estrecho de Hormuz tiene que tener un objetivo. Cuando se entre en estos territorios, el objetivo podría ser, ok, solamente nos vamos a agarrar a hostias porque eso es lo que vamos a hacer. Eso tiene un límite y no es tan estratégico. Entonces, normalmente se trata de buscar que estén los ataques vinculados a algún tipo de eventual negociación. Lo que no tiene mucho espacio en este momento Irán es de negociar qué pueden negociar, ¿no? Y mientras no tienen mucho que negociar, porque ya la postura no solamente de Israel, de Estados Unidos, sino también de los países del Golfo y de los países que se están uniendo hacia ya pensar en la debilitación de las estructuras bélicas de Irán, pues resulta que no le dan mucho espacio más que parar. Entonces quizá la atención tendría que estar viendo a quién es el actor con quien se podría parar. Claro. Es decir, cuál es la reconformación del régimen iraní para poder pensar en sus actores más y después. A ver, y déjame preguntarte eso, y tal vez es una traducción o tropicalización, digamos, de lo que está sucediendo. Y es la pregunta que también se hacen varios, sobre todo desde Estados Unidos. ¿Existe la figura de un Delcy Rodríguez en Irán? No, una persona no que pudiera ser un tecnócrata, alguna figura mucho más de centro, que pudiera, eso, digo, porque al final es tratar de entender, sí, yo creo que no es comparable, lo sucedido en Venezuela con Irán. Hay, como lo dices, diferentes sistemas de columnas de un régimen que no dependía solamente de una figura como en el caso de Maduro. Entonces no hay una persona, digamos, que pueda mover los intereses de Estados Unidos dentro de Irán. A ver, creo que también, un poco como lo planteas al principio, es un terreno de muchísimos grises, ¿no? Y es natural que tengamos de este lado del mundo un poco la idea de tratar de vincularlo a algo que se nos hace mucho más cercano, pero no tenemos ni siquiera un aparato ni un país similar. Este es un país de 90 millones de personas. Es un país que está en una posición estratégica mucho más complicada incluso que Venezuela. Es al mismo tiempo un país que sí tiene unos asideros de respaldo mucho más grandes pese a la cantidad de población en contra de él. ¿Qué quiere decir con esto? El aparato construido a partir de las guardias revolucionarias iraníes es un aparato muy, muy grande, mucho más de lo que podemos pensar cuando pensamos en algún escenario tipo los latinoamericanos, ¿no? Lo que sí se está transformando es ver cuáles son las formas de mutación de la República Islámica antes que pensar en su fin. Es cierto que al final se podría tener, después de un proceso que no sabemos cuánto tiempo va a durar, quien diga esto va a durar tanto está mintiendo, ¿no? No hay manera de saber cuánto va a durar porque va evolucionando conforme pasan los días, pues, ¿no? Pero sí se podría pensar en que después de que haya una elección del siguiente líder supremo, ya están las estructuras dadas para eso, ya se hizo una especie de short list de quiénes son los que quedarían, ya hay incluso un favorito de cuál podría ser sus intenciones. Es un personaje el que está encabezando las cosas, que sea él o no sea él, seguirá con una idea muy parecida a algo de lo del jameinismo, pero el jameinismo ya se murió con él. Sin embargo, tampoco va a haber un corte total, pero que al mismo tiempo permitiría cierto mayor pragmatismo que pudiera darle estabilidad a su propio sistema. ¿Por qué? Porque este es un régimen que está en modo de supervivencia. Su modo de supervivencia implica mantenerse y dar las concesiones necesarias para poder conservar lo que han hecho. Y en este momento, con todo y que haya un evidente descabezamiento y que la transformación pueda eventualmente
eventualmente terminar en algo más decente. Esto es como el paraíso de la indecencia, ¿no? O sea, el haber pensado en 30,000 personas. Tienes razón. Se mataron a 30,000 personas en enero. O sea, se asesinaron a 30,000 personas, pues, ¿no? Razón. Eso no quiere decir que vaya a eliminarse, sino que más bien podrá encontrar la forma de mantenerse para poder seguir teniendo sus usos de terror. Marwan, nos queda un minutito, no quiero dejar de preguntarte, hablabas, y siguiendo en esta línea, hablabas hace unos momentos de los objetivos justamente del régimen iraní. Yo te preguntaría por los otros objetivos también. ¿Qué está buscando Estados Unidos e Israel? Porque más allá del régimen opresivo, y lo mismo vimos en Venezuela, eso no era el centro de la discusión. ¿Qué buscan? ¿Y buscan lo mismo? No, no creo que busquen lo mismo. A ver, si pensamos en lo que está buscando Netanyahu, para Netanyahu siempre fue desde hace mucho tiempo el objetivo la decapitación y la eliminación de Khamenei. Para Estados Unidos está cambiando un poco también dependiendo del día de quién se le pregunte, ¿no? Obviamente en el mensaje de Trump sí se habló de un cambio de régimen. Haagseth, el secretario de Guerra, hace unas horas, una hora más o menos, dijo que estaría buscando solamente eliminar, más o menos estoy parafraseando, las amenazas directas antes que un cambio de régimen. Y si uno lo ve en conjunto, quizá la gran falla de esto es que ninguno de los dos actores principales, pero sobre todo Estados Unidos, tienen pensado en una ruta siguiente para Irán. No hay una ruta y no han dado ninguna muestra de saber qué es exactamente, cuál es un único objetivo de las acciones. Bueno, pues para nosotros, Marwan, era indispensable esta traducción, pero también este entendimiento, por supuesto que te dan los años de estudio también y de entender regiones. Me acabas de decir viejo. Sí, sostengo ese dicho, querido Marwan, se nos han ido nuestros mejores años, así que... Fue Marwan. No, Marwan, muchísimas gracias de verdad por esta plática, te mandamos un abrazo. Abrazo fuerte, queridos.